Perdonad. Perdonad mucho en vuestra vida. Comprended que el perdón nace del amor. El que me ama verdaderamente tendrá que amar a su semejante, porque es mi hijo y le sabrá perdonar cuando por él fuese ofendido. Recordad que estando yo en la cruz, mis primeras palabras fueron de intercesión y perdón para los que me sacrificaron. Os invito a tomar mi cruz de amor y a seguirme. Escucho y recibo al que interiormente me dice: Señor, yo quiero seguir tus pasos. Vivid siempre alerta para que podáis perdonar de corazón a quienes os ofendieran. Meditad de antemano que quien causa ofensa a su hermano es porque carece de luz, y yo os digo que el perdón es lo único que puede hacer luz en esos corazones. El rencor o la venganza aumentan la tiniebla y atraen el dolor. Aprended a perdonar los defectos de vuestros hermanos, y si no podéis corregirlos, por lo menos tened sobre ellos un velo de indulgencia. Aprended a perdonar a quien os haya herido. Le dije a Pedro que si 70 veces 7 era ofendido por su hermano, el mismo número de veces debería perdonarlo, dándole a entender con ello que debería de hacerlo siempre, lo mismo con los pequeños que con los grandes agravios. ¿Cuántos seres han pasado por este mundo llamándose cristianos y no fueron capaces de otorgar durante toda su vida un solo perdón? Cuando sepáis recibir el golpe en la mejilla derecha y en señal de perdón, amor y humildad presentéis la izquierda a vuestro ofensor, ya podéis confiar en que comenzáis a ser mis discípulos. Hasta que surja el perdón entre los hombres, cesarán sus guerras fratricidas y surgirá la unión de todas las naciones. En verdad os digo que en el mismo instante en que otorguéis vuestro perdón a quien os haya ofendido, sentiréis mi paz en plenitud, porque en ese momento vuestro espíritu se habrá unido con el mío, y yo extenderé mi mano para perdonaros y cubriros a unos y a otros con mi amor. Ahora, perdonad y amad a los que os hayan ofendido, y pensad que no ha sido para vosotros la ofensa, sino para mí, que estoy en cada uno de mis hijos. Si yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? Por el egoísmo y la vanidad de la materia. ¿Mas a dónde va vuestra materia? A confundirse con los reinos que fue tomada, mientras vuestro espíritu perdurará para responder de todos sus actos realizados a través de su envoltura, en tanto que la luz infinita del Creador lo espera para confundirse en un abrazo de amor con el Hijo. Yo bendeciré a mis discípulos cada vez que perdonen y colmaré de bendiciones a quienes hayan sido perdonados por vosotros. Sed comprensivos y sabed perdonar las ofensas. No tengáis enemigos, y si os combaten, esgrimid vuestras armas de amor y luz. Si así os conducís, alcanzaréis perfección y tendréis en la tierra el don de la paz. Os doy la semilla, a vosotros toca cultivarla. Luz es nobleza, amor y entendimiento entre los espíritus. Ya sabéis entonces cómo debéis de comportaros en la vida, si queréis ser verdaderamente los hijos de la luz. Ahora bien, cuando al ser ofendido devolvéis el golpe y ambos se arrepienten, no retengáis por orgullo vuestra mano. Sed el primero en tenderla como prueba de humildad, y no temáis humillaros, porque yo os digo que el que se humillare en el mundo será ensalzado en el más allá. Solo mi doctrina lo enseña, y él posee una fuerza poderosa para convertir, regenerar y transformar al malo en bueno y al pecador en virtuoso. Dejar que el amor del Maestro se albergue en vuestro ser, para que lleguéis a perdonar a vuestros enemigos como Él os perdona. Entonces vuestro corazón será entre la humanidad como ancla de salvación. Si siempre tuvieseis esas obras en vuestra vida, y al llevarlas a cabo en verdad las sintieseis sin decirlo a nadie, mucho alcanzaríais en desagravio de vuestras faltas, y con ellas, a través de vuestros pensamientos limpios, recibiríais la luz. Así es como os enseña mi palabra. Así es como debe trabajar el Espíritu, silenciosamente y sin alarde. Yo perdono vuestros pecados,
aun cuando habéis faltado con el conocimiento de que cometíais un error, y siempre os presento el camino por donde debéis de llegar a mí. ¿Puede el Hijo presentarse al Padre con su espíritu manchado y sin buenas obras? Su conciencia le dirá que sólo después del cumplimiento podrá llegar a mí. Debéis de comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela, porque al fin vendréis a mí y os recibiré con el amor de siempre. Pero mientras no me busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabéis y no debéis olvidarlo. El mal que hagáis o penséis hacer, lo recibiréis devuelto en creces. Si creéis que ya estáis redimidos porque yo fui en la cruz, también comprended que tendréis que haceros dignos de aquel rescate y seguir aquel ejemplo. Sabed que cuantas veces me ofendáis, las mismas seréis perdonados. Pero entonces quedaréis obligados a perdonar a vuestros enemigos cuantas veces os ofendieran. Traigo para todos perdón y alivio, tanto para los que me aman como para los indiferentes. No maldigo al que me ha injuriado, antes bien lo bendigo porque sé que un día me amará. Ved cómo en vez de castigo os esperaba la sorpresa de mi palabra, perdonando vuestras imperfecciones y la de mi amor al sentaros a mi mesa para deleitaros con manjares. Cuanto más sintáis que os perdono, acercaos más al cumplimiento de vuestros deberes. De ese perdón no abuséis jamás. No olvidéis que vuestra recompensa no está en este mundo. Si por estar conmigo os hiriesen, no desmayéis. Perdonad y amad. Sed mis discípulos. Sobre las tablas de la ley del primer tiempo, cuánta sangre ha caído tratando de borrar lo que en ellas estaba escrito. Sobre mi doctrina del segundo tiempo, cuánta profanación se ha hecho sin poder llegar a empañar su luz. Mas todo lo he perdonado, porque el perdón es resurrección y es vida. Y os he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. A los que han tratado de practicar el perdón los divido en 3 grupos. El primero está formado por aquellos que, habiendo recibido una ofensa, no sabiéndose contener y olvidando mi enseñanza, se han ofuscado y se han vengado devolviendo golpe por golpe. Este grupo es el vencido por la tentación, el esclavo de sus pasiones. El segundo grupo es el formado por los que, una vez que han sido ofendidos, recordando mi ejemplo, callan sus labios y contienen sus impulsos para luego decirme: Señor, me han ofendido, pero antes que vengarme, he perdonado. Mas yo que penetro en los corazones he descubierto en aquel el deseo de que yo le vengue descargando mi justicia sobre su hermano. Este grupo está en plena lucha. El tercer grupo, el más reducido, es el que, imitando a Jesús cuando han sido ofendidos, se elevan hacia el Padre llenos de piedad por sus hermanos para decirme: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me han herido, mas no es a mí, sino a ellos a sí mismos se han herido. Por eso os pido vuestra caridad y que me concedáis devolverles solo el bien. Este es el que ha vencido. Ahora bien, yo pregunto a todos los que he llamado hijos de la luz: ¿no quisierais al menos una vez en vuestra existencia llevar a la práctica este sublime mandamiento, a fin de que os deis cuenta de los milagros que Él opera tanto en el que entrega el perdón como en el que lo recibe? Doquiera que piséis, dejad una huella de amor y caridad para que el que por ahí pase reciba la luz. Entonces sí estaréis imitando a vuestro Maestro. En verdad os digo que una de las huellas más profundas que podéis dejar en el corazón de vuestros hermanos es la del perdón de las ofensas recibidas. Vuelvo a deciros que os examinéis cuidadosamente. Así comenzaréis a sentiros un poco más hermanos de los demás, más compasivos y comprensivos con vuestros semejantes. Hoy todavía os repugnan muchos actos de los demás porque os olvidáis de vuestras propias faltas. Mas cuando conozcáis vuestras manchas y errores, comprenderéis el amor con que os perdono y os espero. Entonces no tendréis más que decir: si mi Padre me ha perdonado, después de ofenderlo tanto, obligado estoy a perdonar a mis hermanos. ¿Cuántas veces me habéis prometido perdonar a vuestros hermanos, sea cual fuere la ofensa que os hicieren?
Me habéis pedido fuerzas para poder cumplir y os las he dado. Mas cuán pocas veces habéis cumplido con vuestras promesas. Si me habéis ofendido, pedidme perdón. Si vuestro hermano os ofendió, perdonadle. Tal vez no sepa lo que ha hecho. En cambio, si vosotros, llevando tanta luz por las enseñanzas que estáis recibiendo, aún ofendéis, no podréis decir que sois inocentes. Si vosotros ofendieseis, seríais más duros que la roca, porque os estoy doctrinando para que seáis nobles con vuestros hermanos. Tampoco intentéis descubrir los sentimientos ocultos de vuestros semejantes, porque en cada ser existe un arcano que solo yo debo conocer. Mas si descubrieseis lo que por pertenecer solo a vuestro hermano debe ser sagrado para vosotros, no lo publiquéis, no rasguéis ese velo, antes hacedlo más denso. ¿Cuántas veces he contemplado a los hombres penetrar en el corazón de su hermano hasta descubrir su desnudez moral o espiritual para recrearse con ello y luego publicarlo? Ninguno de los que así haya profanado la intimidad de un semejante se sorprenderá de que alguien en su camino le desnude y le burle. No diga entonces que es la vara de la justicia la que lo mide, porque será la vara de injusticia con la que midió a sus hermanos. En el segundo tiempo os dije: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Ahora os digo, que vuestra mano llame siempre a la puerta del Padre y no a la del juez. Buscad mi amor, sabiduría y perdón, pero no busquéis mi justicia, que es inexorable. Doblegad vuestra materia a lo largo de esta jornada, porque no es justo que vuestro espíritu tenga más tarde que desmancharse con dolor a causa de vuestras flaquezas. ¿Por qué habéis de odiar a los que os ofenden si ellos tan solo son peldaños para que lleguéis a mí? Si perdonáis, haréis méritos, y cuando estéis en el reino de los cielos, veréis en la tierra a los que os ayudaron en vuestra elevación. Entonces pediréis al Padre que también ellos encuentren los medios para salvarse y llegar hasta su Señor, y vuestra intercesión les hará alcanzar esa gracia. En el segundo tiempo vine a inspiraros amor y confianza, para que supieseis acercaros sin temor a mí. ¿Por qué entonces dudáis a veces de mi amor o de mi perdón? Ah, hijos pródigos, que teméis retornar a la casa paterna. Yo sabía que a pesar de las pruebas de infinito amor que os di en aquel tiempo, era necesario volver a buscaros, no para que me contemplaseis humanizado, sino para que me sintieseis muy dentro de vuestro espíritu. Recordad la parábola del hijo pródigo. Vosotros que lleváis el peso de una gran falta, pensad que ante todo soy amor y perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mí, perfeccionados, libres de errores y limpios. Y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. En Jesús el mundo vio a un padre que todo lo da por sus hijos sin pedir nada a cambio, nada para él. Un padre que sufre hasta con el menor de los dolores de sus hijos. Un padre que perdona con el infinito amor las peores ofensas sin ejercer nunca venganza. Y un padre que antes de quitarle la vida a los hijos que le ofenden, les perdona, trazando con su sangre el camino de su redención espiritual. Bendito sea aquel que soporte con humildad la humillación y sepa perdonar a quienes lo han ofendido, porque yo lo justificaré. Mas ay de los que juzguen a sus hermanos, porque ellos a su vez serán juzgados. Bendito sea aquel que deje que yo juzgue su causa justa o injusta. Amad y perdonad mucho si queréis llamaros mis discípulos. Pensad en mí y vuestra pena se disipará. No sintáis dolor si os ofenden. Bendecid y dejadme vuestra causa. Entonces os sentiréis más dichosos que aquellos que se creen ricos por sus caudales, porque habéis perdonado. ¿No sabéis si ese perdón sea el precio de vuestra salvación, y con esa obra podréis iluminar el espíritu de aquel que os hizo sufrir, y con ello lo hayáis rescatado también? Cuando crucificaron a Jesús, Él perdonó con dulzura a sus verdugos y les dio la vida, rogando a su Padre por su salvación. Con sus palabras y silencio también les dio el perdón, y esas pruebas de infinito amor a la humanidad
fueron y serán eternamente como veneros inagotables en los cuales se inspirarán los hombres para sus acciones de perdón y amor. El último suspiro que exhalé en la cruz fue el perdón divino que sobre tanta miseria y tanta muerte brotaba de mi corazón. Pero mi pasión no terminó al exhalar aquel suspiro. Os había dicho que yo era la vida y mi espíritu en la eternidad siguió recibiendo las ingratitudes de todos los hombres. Yo dije en la cruz a través de Jesús: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Después de muchos siglos puedo volver a decir de esta humanidad que aún no sabe lo que hace, porque con frecuencia cambia el sentido de la ley o de la doctrina que le he revelado y la viola, creyendo estarlas honrando y estarles dando cumplimiento. Amando los unos a los otros será la única forma de dar cumplimiento a mi palabra y de agradar a mi espíritu. No porque de antemano os sintáis perdonados, vayáis a hacer mal uso de este perdón. En la cruz pedí perdón por vosotros, porque no sabíais lo que hacíais. Ese perdón se tradujo en una nueva oportunidad que el Padre os brinda para que abráis vuestros ojos a la verdad y os acerquéis a mí. Mi misericordia se ha manifestado en vosotros. A nadie he preguntado sus obras antes de iniciarse como labriego en mi camino, y de cierto os digo que entre el número de los que me siguen está aquel que ha manchado su mano con la sangre de su hermano. Nadie en la tierra podía haber transformado a aquel malhechor en propagador de la caridad, sino yo. Mi perdón y mi palabra de amor fueron los que le redimieron y despertaron los sentidos nobles que dormían en su corazón. Si de los presidios he llamado a algunos para sentarles a mi mesa y formar con ellos un nuevo apostolado, nadie juzgue estas obras, porque en verdad no vine a curar a los sanos, ni a salvar a los justos. Vine a buscar a los que me necesitan. He allí mi caridad. Vine a convertir la escoria en elemento útil. He allí mi poder. ¿Creéis que yo hubiera venido a vosotros si antes no os hubiese perdonado y si en mi espíritu no existiese la caridad? Vuestro corazón se ha abierto lleno de humildad para confesarse delante de su Señor, y yo, que soy aquel en quien recaen todas las ofensas, os concedo mi perdón como un hálito de paz que tranquilice a vuestro corazón. ¿Qué más puede desear vuestro espíritu en el destierro en que se encuentra? Cuando la humanidad se ha considerado perdida para la vida eterna, he venido a darle mi perdón y a borrar con mis lecciones de amor sus manchas, permitiéndoles restituir sus pecados. Yo siempre os he inspirado confianza para que veáis en mí a un Padre amoroso, a un amigo leal, a un confidente. He aquí que cuando os doy mi palabra de perdón se hace la luz en las tinieblas. Yo os enseñaré a amar, orar y perdonad a los que os hirieran y a bendecirlos. Ante mi voz de perdón resucitarán los muertos a la vida de la gracia y saldrán de la turbación de su espíritu, cumpliendo con mi ley que os dice: amaos los unos a los otros. Donde no existe el perdón que siempre procede del amor, no habrá arrepentimiento ni buenas obras, por lo tanto, no habrá redención. No quiero mirar que mis hijos pierdan la oportunidad de salvarse. Si los grandes pecadores me buscan con humildad y arrepentimiento, yo perdonaré sus faltas y les daré ocasión de rehacer su vida. Estoy haciendo el llamado a los más grandes pecadores para redimirlos y ponerlos a salvo. Si a alguno de vosotros le han dicho que su espíritu está perdido debido a sus faltas, y él quisiera aún reparar sus errores y salvarse, que venga a mí, que yo le daré mi perdón y le levantaré a una nueva vida. Ese será como Lázaro, que se levantó al escuchar la voz de Jesús cuando le dijo: levántate y anda. ¿Cuántos muertos del espíritu tienen que vagar por el mundo en espera que la muerte corporal los conduzca a mi presencia, para escuchar la voz del Señor que les levanta a la vida verdadera y les acaricia? ¿Qué anhelo de regeneración podrían haber alimentado en la tierra si se consideraban irremisiblemente perdidos para siempre, a pesar de sentirse capaces de un verdadero arrepentimiento y de restituir sus faltas? Cuando un hombre llega a creer que sus faltas no tienen perdón, se aparta más del sendero. Ah, si supiera que un instante de sincero arrepentimiento puede salvarle conduciéndole a su restitución, que por muy lejos que crea estar de mi divinidad, un solo paso lo espera,
y ese paso es el de su arrepentimiento. Muchas veces seguís pecando porque creéis que no tenéis perdón. Creencia ignorante, porque mi corazón es una puerta eternamente abierta para el arrepentido. Velad y perdonaos los unos a los otros, que mi perdón está cubriendo a todo el universo. Ante la ternura de mi palabra, la contrición llega al espíritu que se ha apartado del sendero de evolución. La dulzura de mis frases hace llorar al hombre porque supone que sus pecados no merecen ser perdonados. Yo consuelo al que se arrepiente sinceramente, perdono sus faltas y le ayudo a restituir el mal causado. Si sentís dolor ante la duda y la burla de vuestros hermanos, aceptadlo. ¿Acaso sabéis si vosotros gritasteis en aquel tiempo pidiendo a Pilatos que me crucificara? ¿Por ventura sabéis si no fuisteis de los que persiguieron a mis apóstoles y les hicieron beber el cáliz de amargura? Ante esta interrogación calláis, y yo os digo, perdonad cuanto seáis ofendidos. No hagáis de mis palabras armas de dos filos para herir a vuestros hermanos. En este tiempo vuestro espíritu evolucionado debe alcanzar la serenidad. Ella deberá guiar todas vuestras obras, palabras y sentimientos. Vuestra edad espiritual ya no es la del niño y ante mi enseñanza habéis dejado de ser los párvulos para convertiros en los discípulos. Haced vuestras obras dentro de mi doctrina sin alterar ni profanarla. No apartéis de vuestra compañía a nadie, aunque miréis en alguno de vuestros hermanos manchas o errores, no digáis que es mala hierba. Si alguno mezclase a mi doctrina ideas imperfectas, o hiciere mal uso de sus dones, corregidlo con amor y conducidlo con caridad. Solo en el caso de que se obstinara en sus malas inclinaciones y os desconociere, dejadlo, orad por él y dejadme la causa a mí. Cuando hagáis vuestros los dolores, penas y también alegrías de vuestros hermanos, habréis dado un paso firme en el camino. Mientras juzguéis a quienes tienen menos culpas que vosotros y os consideréis superiores a otros, en vez de ser humildes de corazón, estaréis todavía lejos de ser mis discípulos. ¿No me visteis clavado en la cruz perdonando a la humanidad? Entonces, ¿por qué no me imitáis? Porque veis siempre con mayor interés las satisfacciones para el cuerpo que las que atañen al espíritu. En verdad os digo que esta humanidad no conoce aún la fuerza del perdón y los milagros que obra. Cuando tenga fe en mi palabra se convencerá de esta verdad. Humanidad. Os pregunto tomando a este pueblo como representante vuestro, ¿hasta cuándo vais a levantaros amándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente vuestros agravios? ¿Hasta cuándo queréis que sea la paz en vuestro planeta? Yo os he dicho, para mi espíritu no hay nacionalidades, ni hay castas, ni linajes. No hay razas ni colores. Todos sois mis hijos, y a todos he abierto mis brazos, y a todos he recibido. He recibido al que ha llegado contrito y arrepentido ante mi planta, al corazón que se ha pervertido, que trae consigo todavía la mancha de sangre en sus manos, y lo he defendido de la justicia de la tierra. ¿Por qué? Porque es mi hijo, y si él ha sido acérrimo pecador en la tierra, si él ha matado, yo lo he perdonado y le he dicho, no volváis a pecar. Yo soy el perdón, pero este perdón yo quiero que os sirva para siempre. Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los hombres su reinado de paz. Mi paz sea con vosotros.